Hola amigos, famoso por sus esculturas, pinturas y arquitectura, ancho de hombros, tenía un cuerpo delgado y una estatura media, zurdo de nacimiento, pero que se ejercitó para pintar con la mano derecha para evitar los prejuicios de la época. Misántropo, colérico, siempre insatisfecho, comía solo peras y queso. Sus obras se caracterizaron por su perfeccionismo. Se inspiró en las obras de los artistas de la escuela tradicional florentina como Giotto y Masaccio. Los protagonistas de sus obras expresan sus sentimientos y expresiones de manera dramática. Su apodo, el divino, muestra lo amado que era y que su obra pictórica más famosa es la realizada en la Capilla Sixtina en la Ciudad del Vaticano. Hoy, déjame que te cuente quién fue Miguel Ángel. Michelangelo di Ludovico Buonarroti Simoni, o simplemente Miguel Ángel, fue un hombre del Renacimiento italiano, arquitecto, escultor, pintor, poeta y sobresaliente en todos esos campos. Considerado uno de los más grandes artistas de la historia, tanto por sus esculturas como por sus pinturas y obra arquitectónica. Desde muy pequeño supo que quería ser artista, algo que no gustó nada a su padre. Fue admirado en vida por sus contemporáneos, que le llamaban el divino. Su obsesión por la perfección lo obligaba a no entregar jamás algo mediocre. Triunfó en todas las artes en las que trabajó, caracterizándose por su perfeccionismo. Sus primeros años. Nació el 6 de marzo de 1475 en Caprese, una villa de la Toscana cerca de Arezzo, en Italia. Fue el segundo de los 5 hijos varones del cantero florentino Ludovico di Leonardo Buonarroti di Simoni y de Francesca di Neri del Miniato di Siena. Su madre murió en 1481, cuando Miguel Ángel tenía 6 años. Según Miguel Ángel, su gran inclinación artística le venía de la nodriza que había tenido la mujer de un picapedrero. Con la leche de mi nodriza mamé también las escarpas y los martillos con los cuales después he esculpido mis figuras. Miguel Ángel. Ludovico di Leonardo, su padre, consideraba que aquel trabajo no era digno del prestigio de su linaje. Gracias a la firme decisión de Miguel Ángel y a pesar de su juventud, consiguió convencer a su padre para que lo dejara seguir. Su aprendizaje. En abril de 1488, con 12 años, entró en el taller de los famosos pintores florentinos Ghirlandaio, Domenico y Davide. Su familia y los Ghirlandaio formalizaron un contrato de estudios durante 3 años. Después de un año, fue trasladado al taller de Bertoldo di Giovanni, donde aprendió escultura. Con 13 años, Miguel Ángel fue invitado a vivir y estudiar en el Palacio de los Médicis, donde permaneció durante 4 años. Empezó a frecuentar el jardín del convento de San Marcos de los Médicis en Florencia,
donde estudió las esculturas antiguas que había allí reunidas de la colección de los Médicis. Sus primeras obras artísticas despertaron la admiración de Lorenzo el Magnífico, Lorenzo de Medici, que lo acogió en su palacio de la Vía Longa en Florencia, donde Miguel Ángel se habría de encontrar con Angelo Poliziano y otros humanistas del círculo de los Médicis, como Giovanni Pico della Mirandola y Marsilio Ficino. Conoció a los Médicis más jóvenes, dos de los cuales llegaron a ser papas, León X y Clemente VII, y también a los humanistas como Marsilio Ficino y a poetas como Angelo Poliziano. Con 16 años, Miguel Ángel ya había realizado al menos 2 esculturas en relieve: el combate de los lapitas y los centauros y la Virgen de la Escalera, ambas fechadas en 1489-1492, Casa Buonarroti, Florencia. Según Giorgio Vasari, el famoso pintor renacentista italiano, un día, saliendo del jardín de los Médicis, o según Benvenuto Cellini, el escultor de la Capilla Brancasi, donde él y otros alumnos aprendían a dibujar delante de los frescos de Giotto o de Masaccio, fue cuando el fogoso escultor Pietro Torrigiano, que harto de insultos y humillaciones sobre la valentía de firmar obras tan malas, le dio un puñetazo y le rompió la nariz. Ahora va a llevar mi firma hasta el día que muera. Pietro Torrigiano. Como consecuencia, le quedó la nariz chata toda la vida, tal como se aprecia claramente en todos sus retratos. Tras la muerte de Lorenzo el Magnífico, su mecenas, en 1492, Miguel Ángel huyó de Florencia 2 años después y pasó por Venecia, instalándose después en Bolonia. Allí esculpió diversas obras entre 1494 y 1495, 3 estatuas de mármol para el Arca de Santo Domingo en la iglesia del mismo nombre, bajo la influencia de Jacopo della Quercia. Rafael, Leonardo y Miguel Ángel. Su personalidad. Miguel Ángel superó a los otros 2 grandes maestros del Cinquecento, Rafael Sanzio y Leonardo da Vinci, tan polifacético y excelso como él, pero parco en realizaciones efectivas. Mientras Leonardo era amable y muy limpio, Miguel Ángel era todo lo contrario, siempre sucio, vestido como un mendigo y desprendiendo un olor insoportable. Era como estar con un cadáver, afirmaban los ayudantes de la Capilla Sixtina. Según el artista, el baño era malo para la salud. Su lenguaje iba acorde con su aspecto. De cada 10 palabras, 5 eran improperios, decía. El caso es que nadie discutía que Miguel Ángel era un genio. Era inclinado al pesimismo y a la meditación. Abundan en sus cartas las expresiones de dolor y desesperación. Debido a la marcada personalidad de Miguel Ángel, tuvo ciertos roces con personajes importantes de su época. El propio Papa Julio II comentó sobre Miguel Ángel: es imposible hablar con él. El comienzo de su triunfo. Después, en 1496,
viajó a Roma, ciudad que había de verle triunfar. Allí inició una década de gran intensidad artística, después de la cual, con 30 años, sería acreditado como un artista de primera línea. Esculpió el Baco y la Piedad del Vaticano, Pietà, a los 23 años. Esta última, una escultura de gran belleza y de un acabado impecable, que refleja su maestría técnica, localizada en el Museo de Bargello de Florencia. En sus propias palabras, representó a la Virgen joven, más joven que el Hijo, para mostrarse eternamente virgen. El rostro de María es de una belleza perfecta y en el cuerpo de Jesús aún no se advierte ninguna exageración anatómica. La perfección no es cosa pequeña, pero está hecha de pequeñas cosas. Miguel Ángel. Posteriormente realizó el Tondo Pitti. Al cabo de 5 años, regresó a Florencia, donde recibió diversos encargos, entre ellos el cartón, modelo, de la batalla de Cassina, actualmente perdido, pintado para la señoría de Florencia, y el David, el joven desnudo, de 4 metros de altura, obra cumbre de la escultura, de una gran complejidad por la escasa anchura de la pieza de mármol, que fue colocado delante del Palacio del Ayuntamiento de Florencia y se convirtió en la expresión de los supremos ideales cívicos del Renacimiento. En el año 1505, cuando trabajaba en el cartón, modelo, preparatorio de la batalla de Cassina, inconclusa, para el Palazzo Vecchio, el Papa Julio II, en el mes de marzo, lo llamó a Roma para que esculpiera su tumba. Miguel Ángel proyectó un complejo arquitectónico y escultórico monumental, en el cual, más que el prestigio del pontífice, se loaba el triunfo de la Iglesia. El escultor permaneció en Carrara durante 8 meses para ocuparse personalmente de la elección y la dirección de la extracción de los mármoles necesarios. Carrara está situada en Italia, en los Alpes Apuanos, y son famosas desde el tiempo de los romanos por su mármol, por su blancura o con tonalidades azuladas grisáceas, casi sin vetas y grano fino aspecto harinoso. Al regresar a Roma, el Papa Julio II había dejado a un lado el proyecto del mausoleo, absorbido como estaba con la reforma del arquitecto Donato Bramante en la Basílica de San Pedro. Miguel Ángel, contrariado, abandonó Roma y se dirigió a Florencia. Pero a finales de noviembre de 1506, después de numerosas llamadas del Papa Julio II, que hasta le llegó a amenazar con la excomunión, se reunió con él en Bolonia. En mayo de 1508, el Papa Julio II le pidió también que decorase la bóveda, el techo de la Capilla Sixtina, encargo que Miguel Ángel se resistió a aceptar, puesto que se consideraba ante todo un escultor. Finalmente aceptó y cuyos frescos concluyó 4 años más tarde, después de un trabajo solitario y tenaz. Estos se convirtieron finalmente en su creación más sublime. Después de la muerte del Papa Julio II, en mayo de 1513, el artista hizo un segundo intento de seguir con la obra del mausoleo del pontífice.
Con este propósito, esculpió las figuras de los esclavos, actualmente en el Louvre, y el Moisés, que reflejan una atormentada energía, la terribilidad de Miguel Ángel. Pero este segundo intento tampoco prosperó. Dejó a medias varias estatuas de esclavos que se cuentan en la actualidad entre sus realizaciones más admiradas. Finalmente, después de la muerte del arquitecto Bramante en 1514 y del pintor y arquitecto Rafael Sanzio, conocido simplemente como Rafael, en 1520, Miguel Ángel consiguió la total confianza del papado. Miguel Ángel en la arquitectura. En 1516 regresó a Florencia y por encargo del Papa León X inició el proyecto para la fachada de la Basílica de San Lorenzo de Florencia, obra que le dio muchos quebraderos de cabeza y que en 1520 debió abandonar con gran amargura. Pero Miguel Ángel proyectó para San Lorenzo dos obras magistrales, la Biblioteca Laurenciana y la Capilla Medicea o Sacristía Nueva. La Capilla Medicea alberga dos sepulturas que incluyen la estatua del difunto y las figuras magistrales del día, la noche, la aurora y el crepúsculo. A partir de 1520 y hasta 1530, Miguel Ángel trabajó en Florencia y construyó la Sacristía Nueva de San Lorenzo y la Biblioteca Laurenciana, en especial su escalera. Después del saqueo de Roma en 1527 y de la expulsión de los Médicis de Florencia, Miguel Ángel formó parte, como hecho meramente anecdótico, del gobierno de la nueva República Florentina, de la cual fue nombrado gobernador y procurador general de la fabricación y fortificación de las murallas, y participó en la defensa de la ciudad asediada por las tropas papales. En 1530, después de la caída de la República, el perdón del Papa Clemente VII lo salvó de la venganza de los partidarios de los Médicis. A partir de este año, reemprendió los trabajos de la Sacristía Nueva y del sepulcro del Papa Julio II. La perfección no es cosa pequeña, pero está hecha de pequeñas cosas. Miguel Ángel. En 1534, al encontrarse a disgusto con la nueva situación política que se había instaurado en Florencia, abandonó la ciudad y se estableció en Roma, donde aceptó el encargo del Papa Clemente VII para trabajar en el altar de la Capilla Sixtina y donde, entre 1536 y 1541, realizó el magnífico fresco del Juicio Final. Hasta 1550 fue haciendo obras para la tumba del Papa Julio II y los frescos de la Capilla Paulina, la conversión de San Pablo y la crucifixión de San Pedro. Pintó el fresco del Juicio Final en una posición forzada, acostado de espaldas al suelo sobre un elevado andamiaje. Plasmó algunas de las más exquisitas imágenes de toda la historia del arte. Desarrolló 9 escenas del libro del Génesis, comenzando por la separación de la luz y las tinieblas, y prosiguiendo con creación del sol y la luna, creación de los árboles y de las plantas, la creación de Adán, creación de Eva
el pecado original, el sacrificio de Noé, el diluvio universal y por último la embriaguez de Noé. Se alternan imágenes de profetas y sibilas sobre tonos de mármol, junto con otros temas del Antiguo Testamento y los antepasados de Cristo. En el año 1538 al año 1539 se iniciaron las obras de remodelación de los edificios en torno a la Plaza del Capitolio, Campidoglio. El proyecto de ordenación de la plaza, diseñado por Miguel Ángel, no se llevó a cabo hasta finales de la década de 1550 y no se remató hasta el siglo XVII. También supervisó las obras de la Basílica de San Pedro, en la que modificó sustancialmente los planos y diseñó la cúpula, que es obra suya. La dirección de las obras, iniciadas por el arquitecto Donato Bramante y continuadas entre otros por Antonio da Sangallo y Rafael, le fueron encomendadas por el Papa en el año 1546. Siguiendo el esquema de Bramante, diseñó un templo de planta de cruz griega coronado por una espaciosa y monumental cúpula sobre pechinas de 42 metros de diámetro. Posteriormente, el arquitecto Carlo Maderno modificó la planta original y la transformó en una planta de cruz latina. Su gran realización arquitectónica fue la finalización del Palacio Farnesio, comenzando por Antonio da Sangallo el Joven. Vida amorosa. Era homosexual. Tuvo bastantes amantes, incluidos algunos de sus discípulos, como Tommaso Cavalieri, que incluso dejó a su mujer e hijos para instalarse en su taller. Siempre usó a hombres como modelos. Le repugnaba la figura femenina. Hasta para sus mujeres utilizaba hombres. Quizás por eso los cuerpos sean tan musculados. El artista mantuvo relación con diversos jóvenes, como Cecchino Bracci, por el que sentía un gran afecto. Cuando en 1543 Bracci falleció, Miguel Ángel le diseñó la tumba en la iglesia de Santa María in Aracoeli de Roma y encargó que la realizase su discípulo Urbino. También Giovanni da Pistoia, joven y bello literato, fue durante un tiempo íntimo amigo, y algunos estudiosos plantean que mantuviera una relación amorosa con Miguel Ángel en la época que empezó a pintar la bóveda de la Capilla Sixtina. Esta relación queda reflejada en unos sonetos muy apasionados que Giovanni le dedicó. Vittoria Colonna. En su época madura, sin embargo, encontró un remanso espiritual en el amor platónico. En el convento de San Silvestro in Capite de Roma, en 1536, el artista conoció a Vittoria Colonna, viuda del marqués de Pescara. Desde el principio hubo una empatía mutua, quizá porque los dos tenían las mismas inquietudes religiosas y ambos eran grandes aficionados a la poesía. Según Ascanio Condivi, Miguel Ángel estaba enamorado de su espíritu divino, y como era un gran admirador de Dante, ella representaba lo que el personaje de Beatriz
significaba para el poeta. Esto se desprende de la lectura de los poemas dedicados a Victoria, así como de los dibujos y los versos que le regaló, todos de temática religiosa, una piedad, una crucifixión y una sagrada familia. Victoria murió en 1547, hecho que dejó a Miguel Ángel sumido en el dolor más profundo, tal como él mismo confesó a Ascanio Condini. No había tenido dolor más profundo en este mundo que haberla dejado partir de esta vida sin haberle besado la frente ni el rostro, como le besó la mano cuando fue a verla en su lecho de muerte. Muerte de Miguel Ángel. Michelangelo Buonarroti, Miguel Ángel, murió el 18 de febrero de 1564 a los 88 años en su residencia de Masel de Corvi en Roma, antes de ver acabada su obra. Acompañado por su secretario Daniele da Volterra y por su fiel amigo Tommaso Cavalieri. Había dejado escrito que deseaba ser enterrado en Florencia. Cuando Miguel Ángel muere, Tommaso Cavalieri estaba al pie de su cama. Su sobrino Leonardo fue el encargado de cumplir con esta última voluntad del gran artista, y el 10 de marzo de 1564 recibió sepultura en la sacristía de la iglesia de la Santa Croce. El monumento funerario fue diseñado por Giorgio Vasari en 1570. El 14 de julio se celebró un funeral solemne. Vasari fue quien describió estos funerales, donde participaron, además de él mismo, Benvenuto Cellini, Bartolomeo Ammanati y Agnolo Bronzino. Miguel Ángel realizó esculturas prodigiosas y frescos alucinantes, todas ellas obras maestras indiscutibles que le permitieron tener una vida muy acomodada y además pudo vivirla como quiso. Así terminó su vida el escultor que en su juventud había esculpido un bellísimo Cupido que sus contemporáneos tomaron por obra de un escultor pagano. Y hasta aquí la historia de hoy. Nos gustaría conocer qué opinan. Si quieren conocer más historias, coméntenos y no olviden suscribirse a nuestro canal. Muchas gracias.